Bienvenido, Mario, al programa. Gracias por la invitación. Quería hablar un poquito también de tu actividad. Vos estás viviendo en París ahora, ganaste una beca para estudiar en la Universidad de París 3. Sí. ¿Y sobre qué estás estudiando, investigando ahí en la universidad? Bueno, la Universidad Sorbonne París 3 tiene un departamento de estudios hispanoamericanos y latinoamericanos, y yo estoy haciendo mi maestría orientada a la investigación. El sujeto de investigación este año es casi el mismo, es Arnaldo Calveira, pero lo que yo hice fue tomar un libro póstumo, que es el Diario Francés, sí, que se publicó en 2017, y a partir de ahí, bueno, hacer un trabajo más académico sobre su obra. Bueno, sabemos, ¿no? Es un trabajo de 3 partes. En una primera parte hago un reconto desde Cartas para que la alegría a su último libro, el Diario Francés. Bueno, también en una segunda parte hago una especie de estado del arte respecto a los investigadores y las publicaciones que hay sobre su obra, y en una tercera parte hago un análisis de esta obra, Diario Francés. Bueno, mi tesis principal de lectura es que es una obra que se encuentra entre las fronteras de los años, las lenguas y los géneros, porque en realidad se llama Diario Francés 1959-1960 y es publicado en 2017. Claro. Las lenguas, porque bueno, al ser Diario Francés hay algunos pasajes que están escritos en francés, y de hecho hay muchas reflexiones sobre la lengua, habitar la lengua, la poesía, la educación del poeta, y sobre los géneros, la frontera de los géneros, porque para mí es una novela que está escrita medianamente en forma de diario, como otras novelas, por ejemplo las cartas del joven Goethe, de Goethe, que es un diario, o cartas al joven poeta de Rilke, que también puede ser leído como una novela. Y bueno, de hecho en Diario Francés aparecen fragmentos de cuentos, de entrevistas, de fragmentos de teatro. Bueno, Calveira era dramaturgo también, escribió la Eduner, pudo publicar sus 7 obras de teatro, pero también es ensayista, tiene un libro de ensayos que es El caballo blanco de Mozart, y tiene, bueno, sus poesías reunidas, y ahora sé que están haciendo también su prosa reunida. Sí. Adrián Hidalgo, la editorial. Ah, es muy linda esa editorial, tiene publicaciones muy interesantes. Yo recuerdo que en UNER la que nombraba, citaba mucho a Arnaldo Calveira fue Claudia Rosa. Claudia Rosa. Sí, Claudia sí. Siempre hablaba de él, porque no hay una gran difusión de su obra y de su personalidad aquí, ¿no? Al menos es la percepción que yo tengo. Sí, de hecho, él publica su primer libro en 1959. Cartas Ese para año, que la perdón, alegría. ¿él viaja en el 59 o en el 60? Él viaja Francia? entre el 59 y el 60, tiene un primer viaje que le llaman viaje sentimental. Ajá. Y vuelve en el 60 con una beca a estudiar los trovadores provenzales franceses. Y ya se queda. Ahí se queda. Se radica. Y luego vuelve a publicar en Argentina en 1988, con la edición Libros de Tierra Firme de Mangieri, José Carlos Mangieri, en Buenos Aires, y hace una edición doble con Cartas para que la alegría, del 59, y Iguana Iguana, Iguana Iguana, que es un libro que primero se publicó en francés, y por eso también, como decía al principio, entre la frontera de las lenguas, porque su obra se publica mayoritariamente en francés antes que en español. Inclusive publicó, por ejemplo, La cama de Aurelia, una novela, la publica primero en Barcelona y luego en Argentina. Claro, él vivió gran parte de su vida en Francia. Sí, hasta su muerte en 2015, claro. vivió allá.
todas sus obras fueron escritas entre aquí y allá. ¿Y tu interés por la literatura? Porque vos estudiaste comunicación social. Sí. Y tu contacto, tu interés por la literatura, por la poesía, ¿venía de antes o cuando estudiabas la carrera? Es difícil encontrar así como un origen, ¿no? Pero en cuestiones concretas, el cine y la literatura empezó con el trabajo de Marta Samarripa, claro, con una Marta. poeta en pie, y luego siguió con Miguel Ángel Federic, sí. Un poeta descalzo. Luego yo conocí a un escritor, Pablo Marrero, de Buenos Aires, Emilio Cordon también, un mendocino. Es decir, como que las ganas de literatura y de escribir, de estar en contacto con la literatura, viene también de estar en contacto con las personas, conocer personas que ya escriben o han publicado, fue para mí como vivenciarlo, claro. Sentir que eso y si no fue un acercamiento teórico, sino que fue sí, exacto. Existencial. Y recuerdo que estaba escribiendo, hice unos talleres con Graciela Gianetti, que también para mí fue muy importante. Claro, sí. Yo la aprecio mucho. Cuánta riqueza que hay aquí en la ciudad y en la provincia con relación a la literatura, ¿no? Sí. De hecho, bueno, en cierto sector de la universidad en Francia me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa en Entre Ríos? Que salieron claro. tantos poetas. Y bueno, relacionándolo con Claudia Rosa, que tú las nombrabas. Bueno, ella tiene en el libro sobre Amaro Villanueva, hay un texto que se llama Entre Gualeguay y Paraná, que da una hipótesis justamente entre lo económico y lo político, de por qué en Entre Ríos se llegó a generar una especie de la literatura del entre, sí. ¿no? Que ella dice que sonando entrerriana, sin embargo es un aporte a la literatura argentina y bueno, universal, dicen también, ¿no? Porque, bueno, un gran Calveira, poeta, Amaro Villanueva. Amaro Villanueva, sí, claro, reconocido en Buenos Aires también. O cuando uno, por ejemplo, habla de Borges en este caso en París, y luego de Borges aparece Evaristo Carriego y uno dice, pero Evaristo Carriego también es de Entre Ríos, claro. ¿no? Se vuelven a preguntar, bueno, pero ¿qué hacen ahí, no? Porque no es solamente los ríos, los paisajes, sí. Bien. Sí, o el tiempo. Hay una historia aquí, sí, bueno, Juan L. Ortiz. Vos también has estudiado a Gaspar Benavento. Sí, de hecho, hacemos la publicidad, el 15 de agosto vamos a presentar el libro en la Biblioteca Popular también. Ajá. Bueno, en este libro, justamente, de Benavento, hay una foto donde aparece Mastronardi, Juan L. y Benavento en una misma foto. Uy, Mastronardi también. Fue un primer encuentro de lo que luego fue la SADE, vamos a decir. Lo que sí sucede con Benavento, que quizás puede ser que sucedió con Sarabí, y es que ellos no estuvieron tan presentes en la provincia. Benavento de hecho muere en Buenos Aires, pero estuvo viviendo en el norte y en el sur de la Argentina, ¿no? Vivió en Chubut, pero también vivió en Chaco. Tiene poemas que hablan sobre Jujuy, sobre Corrientes, ganó premios en Córdoba. Es decir, esa dispersión quizás no lo hizo tan conocido en la provincia como puede ser Juan L., que una vez que se instala, sí, yo creo no que se movió él tanto, es el que más se difunde, me parece, ¿no? Sí. Toda su figura, su historia y también su poesía. Sí. Yo tengo una anécdota personal. Mi papá era muy amigo de Amaro Villanueva y de Guillermo Sarabí. Así que en mi casa todavía conservo libros de ellos autografiados y también recortes de los poemas, por ejemplo, de Guillermo Sarabí, que salían publicados y que mi papá los recortaba y los guardaba en cuadernos que los pegaba. O sea que desde que era muy chica escuchaba hablar de ellos en mi casa, ¿no?
pero más que nada esta cercanía de amistad personal, claro, que tenían ellos. Y toda una generación, porque mi papá era abogado, pero él escribía poesía. Claro. Y estudió en La Plata la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, estamos hablando de muchos años atrás, y eran abogados pero eran poetas, escribían, sí, poesía. Había un ejercicio romántico, sí, de comunicarse, porque uno piensa que bueno, el poeta se dedica a eso y no a otra cosa, pero bueno, Julio Federic, por ejemplo, es un ejemplo de alguien que escribe poesía y escribe también novela y es abogado, sí, digamos. Tienen ese ejercicio de dos actividades. Sí. De conectarse de otra manera con lo cotidiano, la sensibilidad. Me parece que no es excluyente. No, para nada, pero era una actividad que en un momento se daba, es decir, no es que eran poetas, pero escribían poesía, sí, es decir, era un ejercicio que se daba de, no sé qué habrá tenido que ver con su formación intelectual, cultural de la época, hablo de la primera mitad del siglo XX, sí, ¿no? Y viviendo en La Plata, ¿no? Sí. Es más... vamos a decir, es mucho más posible el contacto con otra gente que esté haciendo esa actividad, la misma lectura, ¿no? A probar si uno puede hacer algo parecido a lo que lee, o justamente hacer algo que no ha leído. Como yo tengo dicho, una hipótesis, ¿no?, personal, sí, sobre, sí, esa generación, porque también con mi papá estudiaban en La Plata, que fueron también escritores, poetas uruguayos como Enrique Amorim, que eran muy amigos. Yo creo que era un ejercicio para conquistar a las mujeres, que escribían poesía para halagar a la mujer, para conquistarla con esos poemas. Es una hipótesis que, bueno... Y puede ser, alguno podrá corroborar esa hipótesis, otros no, pero bueno, hay un escritor que se llama Lanusse, que escribe un ensayo crítico sobre la literatura, que dice, bueno, entrando a la historia de la poesía, ¿quién habrá sido el primero que comparó o utilizó la metáfora de la rosa comparándola con la mujer? Claro. Digo, desde ese entonces. Luego tenemos la película El lado oscuro del corazón. Ah, es preciosa. Donde Oliverio y sus amigos comen en un carribar en la costanera de Buenos, sí, Aires, gracias a los poemas que escribe Oliverio. Sí. Es decir, esa hipótesis ya las han llevado hasta el cine, así, claro, que algo de verdad debe tener. Yo creo que sí, tiene que haber algo. Yo la verdad que no lo puedo asegurar, porque me interesa más lo que dice Dolina, ¿no? Que de esto de que no vale la pena contar las historias que fueron bien, sino las que fueron mal. Entonces, no. Bueno, el tango, por ejemplo, tiene una poesía también en hacia ese la mujer, sentido. Sí, y hacia las historias que salieron mal. Hay, claro, mucha letra de tango que tiene que ver. Nostalgiosas. Claro, sí. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Claro, no, es increíble. La filosofía del tango es increíble, ¿no? De estas letras de tango. Sí. Son realmente muy existenciales. Hay incluso también, me arriesgo a decirlo, una filosofía del absurdo también en el tango expresada, ¿no? En algunas letras de tango, ¿no? De lo absurdo de la vida, de las cosas que nos pasan, ¿no? Sí. Que tal vez a los franceses también les pueda interesar por el lado del existencialismo y del teatro del absurdo, esta puesta en canción de estas contradicciones y de estos tropiezos en la vida, ¿no? Sí. Este año estuve haciendo un seminario que mezclábamos música y poesía, y lo que también está interesante es poder hacer llegar, más allá de Borges o más allá de Cortázar, poetas como por ejemplo
González Tuñón, sí. ¿no? que se conocen o se conocieron más al calor de los 70, 80, ¿no? De la relación de, bueno, el cuarteto Cedrón, que musicalizó muchos textos de González Tuñón, o el mismo Tejada Gómez con Mercedes Sosa, sí, que han hecho cuestiones. Sí, claro, el desafío también, cuando nosotros hicimos la presentación de Miguel Ángel Federico, el de Marta Samarripa, traducido al francés en la Casa Argentina de París, es como hacer ver que hay una Argentina que no es solamente Buenos Aires, ¿no? Claro. O los poetas o los escritores de Buenos Aires. Eso es un humilde desafío y un gran desafío. Y qué difícil traducir poesía, ¿no? Sí, en algunos casos, por ejemplo, lo de Calveira ahora, ya las partes donde usamos poesía se simplificó porque ya existían las traducciones. Entonces nosotros tuvimos que hacer las traducciones de las entrevistas o de las partes en off para hacer el subtítulo. Claro. Pero yo he hecho pequeños ejercicios de traducciones propias y a mí me resulta más difícil la narrativa, el relato, que la poesía. Claro, yo te comentaba esto porque yo hice traducir para mi tesis de París 8 un poema de Scalabrini Ortiz y un poema de Alfonsina Storni. Y Graciela Mayol, que fue la que hizo la traducción, ella me decía de lo difícil que es traducir poesía. Supongo también que tiene que ver con la rima, con algunas palabras, cómo llevarlas al francés y que no pierda esa musicalidad que tiene el poema cuando uno lo lee, ¿no? Sí, claro, o sea, lo importante es el sentido, ¿no? Por ahí cada lengua tiene una expresión fija muchas veces, ¿no? Entonces hay momentos donde hay que buscar cuál es esa expresión similar, vamos a decir, en una lengua u otra. Pero también la poesía, ser más breve y más conciso, el sentido puede ser que uno lo encuentre más rápido, ¿no? Entonces la cuestión gramatical también no está tan, vamos a decir, esquematizada como en una narrativa, ¿no? Claro. Que hay que sí, pues además que es más largo, que a veces si hay neologismos también en la parte narrativa. Si hay una escritura un poco enrarecida, hay que hacer invertir el orden de la oración para que a mí me resulta, no es que me resulta más fácil, pero me divierto más en la poesía. Ay, qué bueno eso. Sí. Yo compartí en la página de las sofistas en Facebook el poema de Marta Samarripa a sus alumnos asesinados, a los estudiantes, que vos me lo habías enviado bilingüe, en francés y en español. Yo lo compartí en español en la página, obviamente. Álbum Insomne. Sí, está ahí en la página, está. Bueno, yo quisiera hacer ahora una traducción de Solos de Garzas y otras levitaciones, de Marta Samarripa. Claro. Eso es un proyecto personal. ¿Y Marta está viviendo acá o está viviendo en Victoria? Ahora el 12 de agosto es su cumpleaños. Sí, yo me acuerdo porque mi mamá cumple el 13 de agosto, entonces relaciono, yo sé que ella es el 12. Sería muy lindo algún día, si no puede venir al programa, yo iría a verla para hacerle una entrevista para las sofistas, a Marta. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la presentación de este documental que va a ser mañana en la Biblioteca Popular. Contanos un poquito de eso. Bueno, el documental dura 35 minutos, es un documental bilingüe. Hay partes en francés, subtituladas, y bueno, partes en español. Por una cuestión de tiempo no llegamos a hacer una versión exclusiva para que no esté todo subtitulado en francés, pero bueno, la gente que quiera ir leyendo en francés lo puede hacer. Sí. Ejercitar otra lengua siempre es bueno. Y bueno, es una actividad organizada con el Cine Club Musidora, que es un cineclub de acá de la ciudad, que funciona los miércoles en el Casal de Cataluña. Carlos Pajés y Pablo Russo son los coordinadores de este cineclub,
Y como Marta Samarripa, una poeta en pie, y Miguel Ángel Federico, el poeta descalzo, fueron presentados en Paraná en el marco del Cine Club, para continuar con esa relación decidimos hacer esta presentación en conjunto también con la Biblioteca Popular del Paraná. Y bueno, como es un material de 35 minutos, no entra dentro de los cortos que pasa Musidora. Musidora Ajá. pasa un corto y un largo. Claro. Y bueno, entonces decidimos hacer otro día, jueves 25 a las 8, vamos a abrir las puertas. Guárdenme un lugar, por favor, bueno, porque me decías que hay una capacidad para 50 personas y bueno, espero... Sí, ojalá que colmemos las expectativas, que la gente nos pueda acompañar, que nos acompañe, que está bueno en un momento, ¿no?, donde estamos pasando en Argentina, con particular, vamos a decirlo así, ya hablaron en el bloque anterior. Sí, ahí estamos. Es bueno juntarse a partir de la literatura, de la poesía. Es bueno juntarse ya, decir, Sí, vamos. sí, sí. Pero también juntarnos para compartir una pieza artística, una pieza que tiene muchas ganas, porque yo soy el más grande de todos, del grupo. Y sos re joven. Y Bovetti, a ver si me está escuchando, sería uno de los... Pero luego también son gente de 25 años, 20, un poco más, un poco menos, gente que hace cine, que está haciendo cine, o hace cine aquí en Argentina, o hace cine en Francia, y que lo ha hecho también como con mucho respeto hacia la persona, Arnaldo Calveira, seguir cuidándolo. Sí, por supuesto. Y también lo ha hecho con mucho respeto, teniendo en cuenta que son personas que quizá no conocen Entre Ríos. De hecho, la montajista del documental la estuvo ayer por Paraná, estuvimos paseando, conociendo una provincia o una ciudad de la provincia que ella había conocido por oído, claro, se imaginaba, ¿no?, encontrarse con el río Paraná. Les impresiona mucho a los europeos el río Paraná. Sí, básicamente porque el Sena es un dedo índice, sí, a todos los que vienen. Dedo meñique de lo que es esta inmensidad. Amigos franceses cuando han venido me han dicho lo que haríamos nosotros con este río, claro, en Europa. Sí, sin duda. Sí, les impacta mucho. Y lo vas a presentar en Concepción del Uruguay también el sábado. 30 de agosto. Ah, no, el 30. El 30 de agosto es. Ajá. Con la cooperativa El Miércoles Digital, que tienen un medio de gráfico y de internet, un periódico. Vamos a hacer una presentación allá. Venimos de hacer una presentación en Buenos Aires. Sí. La semana pasada fue en la biblioteca Casa de la Lectura, que es una biblioteca que depende de la Biblioteca de Buenos Aires. Bueno, ahí nos acompañó Gustavo Reynoso, que es un músico de la provincia, que es el encargado de hacer la música original de la película. Para la película hicimos 7 temas musicales. Él coordinó a un grupo de 6 músicos más o menos de aquí de la provincia. Y el documental tiene mayoritariamente imágenes de París, de los lugares donde Calveira recorría, los parques. Y la gente que lo conocía. Hay traductores, está Silvia Barón Superviel, ajá, poeta, ensayista y traductora, que vive en Francia. Está Monique Tour, que es la mujer de Arnaldo Calveira, y sí, Eva y Beltrán, que son sus 2 hijos. Está también entrevistado Pablo Llanera, en Buenos Aires. Él es el encargado, junto con Daniel Samuelovich, de las poesías reunidas de Arnaldo Calveira, que salieron por Adriana Hidalgo. Y también Ariana Sáenz Espinosa, que es una editora, trabaja en la editorial Les Femmes de París, una editorial que se especializa solo en publicar mujeres. Qué bueno, eso hay que traerlas a las sofistas. Les Femmes. Que además las sofistas, ahora ya se nos fue el programa, pero está inspirada en una filósofa francesa que es Bárbara Cassine, que ya algún día me dedicaré a difundir toda la cuestión del efecto sofístico y por qué nos llamamos las sofistas. Okay. Bueno, te felicito y me alegro mucho como entrerriana que esto se difunda
que se difunda aquí, que se difunda también en Europa, me parece maravilloso. Bueno, Así muchas gracias por la invitación. Te agradezco y te felicito nuevamente. Bueno, gracias.